Amén. Gracias al Señor por su palabra. Como nuestro hermano nos está compartiendo, la palabra profética en la época de Pedro, Pablo y Juan fue lo que guardó, fue lo que dio dirección y fue lo que protegió a la iglesia. Todo el compartir de nuestro hermano está unido ahora directamente a este encargo que el Señor nos transmitió sobre la historia de la iglesia. ¿Qué relación tiene esto que nuestro hermano está compartiendo con la historia de la iglesia? De la degradación del templo a la reedificación de los muros. Estemos ahí, hermanos y personas que han sido invitadas a escuchar esta palabra y que están escuchando estos mensajes. Sigamos orando al Señor para que esto que compartió nuestro hermano y todo el mensaje que se está dando, que estamos rumiando en este momento, realmente podamos verlo internamente en nuestra vida. Porque recordemos, y el Señor nos los ha venido a recordar, cuál es el punto central del estudio que estamos viendo en este mes. Y es, ¿usted está dispuesto a cambiar su vida? Yo le invito, hermano, ahí en ese momento, a que ore al Señor. Siga orando para que esta palabra realmente cambie nuestra vida. Mire cómo el Señor, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor nos hablaba, nos hacía una radiografía, es decir, mostraba realmente la condición de las 7 iglesias. Recordemos que las 7 iglesias de Asia Menor, en esa época, era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero esto que tiene que ver, hermanos, más que un mensaje y no hay tiempo, estos son mensajes que requieren de mucho tiempo, pero miremos internamente qué tiene que ver con nosotros. ¿Cuál era la condición de las iglesias en esa época? ¿Cuáles eran las características? En esa época son 2000 años de historia. 2000 años de historia. Entonces el punto es la condición de la iglesia, es decir, el interior, lo que vivió la iglesia internamente en cada época. Y recordemos que la iglesia en Éfeso, que fue la iglesia del primer siglo, después de la persecución de los apóstoles, la iglesia en primer siglo, ellos vivieron una palabra profética fuerte. Los apóstoles vivieron la palabra de una manera fuerte, alimentaban a los hermanos, tenían una dirección, pero también pasó algo, ellos dejaron el primer amor. Recuerde que en cada uno de estos puntos que estamos viendo de las 7 iglesias, mírese usted mismo delante de Dios, cómo está su condición interior. Otra vez, recuerde el encargo. ¿Estoy dispuesto a cambiar mi vida? Ese es el punto. ¿Ha pasado en mi interior que estoy dejando el primer amor, como la iglesia en Éfeso? ¿Cómo practico esto? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Luego viene la iglesia en Esmirna, hasta el siglo IV después de Cristo. Esmirna fue una iglesia que sufrió persecución, sufrió mucha persecución. Pero luego también fue abandonando el gobierno de Dios. Inmediatamente se introdujo Pérgamo, pero Pérgamo, recordemos, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en ese momento se asoció con Constantino. ¿Quién fue Constantino? Fue un emperador romano. Como la iglesia fue perseguida, como la iglesia fue atribulada, Constantino, al ver todo esto, tuvo una estrategia política. Y fue llamar a la iglesia e introducir cosas de él, su propia doctrina, para brindarle una paz a los hermanos, y la iglesia cayó realmente en esa trampa, hermanos. Entonces, estableció jerarquía, se estableció un poder en las iglesias, se diferenció obispos y ancianos. Es bíblico que la palabra nos muestre que los ancianos y los obispos son diferentes. La palabra nos muestra que son funciones. Un obispo es uno que supervisa, es uno que guía, es uno que está pendiente, atento de la iglesia.
Un anciano es uno crecido en vida, pero que su función es cuidar, es supervisar la iglesia. Entonces, pero Constantino introdujo esto, llamó a un grupo de obispos, él los llamó, convocó a reuniones de obispos, ¿y qué pasó? Dejó de existir el gobierno de Dios, como compartía nuestro hermano Antonio. ¿Por qué? Porque la palabra profética dejó de estar en ese momento, dejó de direccionar. Recordemos que la palabra profética es la palabra en el momento de cada momento de la iglesia donde Dios da dirección. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dejar la palabra que nos da dirección. Estoy dejando la palabra, estoy comenzando a ver es la política lo que gobierna realmente mi vida. Luego viene Teatira, que fue ya en la Edad Media. En la Edad Media se prohibió el acceso a la Biblia. Hubo idolatría, fornicación espiritual. Y aquí lo que ocurrió en Pérgamo y Teatira corresponde a la destrucción del templo y de Jerusalén. La iglesia quedó desolada y devastada. ¿Qué punto hay aquí, hermanos? Que aquí se abandonó la palabra. Nosotros no podemos dejar la palabra. La iglesia en esa época, la iglesia entre comillas, frenó, prohibió, las personas, el gobierno humano, prohibió el acceso a la palabra. Y eso fue lo que produjo que hubiese idolatría. Nosotros necesitamos seguir, hermanos, buscando la palabra. Entonces, luego viene Sardis con Martín Lutero, inició el periodo de la Reforma, pero vemos que aquí el énfasis fue las discusiones doctrinales. Luego vino Filadelfia, y Filadelfia, recordemos, guarda la palabra, no niega el nombre del Señor, aunque tiene poca fuerza. El punto central aquí en la historia de las 7 iglesias, hermanos, miremos nuestra condición interior. ¿Cómo está mi vida interior? ¿He dejado el primer amor? ¿Cómo está mi relación familiar? ¿Estoy lleno de discusiones? ¿Cómo está mi relación con los hermanos? ¿Estoy lleno de discusiones doctrinales? ¿Estoy siendo uno realmente con la palabra? Y aún si hemos perdido tiempo en comunión con la palabra de Dios, hermanos, volvamos al primer amor, volvamos a la palabra, volvamos a tener la dirección que el Señor nos ha dado. Este es el punto central, el enfoque. Sigamos adelante, siguiendo la dirección del Señor por medio de su palabra.